Bienvenidos alumnos a una nueva entrega de Aula Viva con su profesor Alexander Letzhus. En la clase de hoy de Organización y Planificación de la Producción vamos a revisar los conceptos de bienes, servicios y también de procesos. Acompáñenme entonces a revisar qué es lo que veremos. En la clase de hoy, estos serán los temas que abordaremos. Como habíamos dicho en la clase anterior, no existe una diferenciación entre lo que es la operación de servicios o la de manufactura, puesto que en ambos se concentran tanto en la eficiencia, efectividad, la calidad y obviamente también los costos. Sin embargo, existen algunas diferencias, como lo pueden ser el grado de contacto con el cliente, la uniformidad de las entradas, la uniformidad de las salidas, la medición de productividad, producción y despacho, el aseguramiento de la calidad, la cantidad de inventarios, entre otras. Es por eso que primero vamos a revisar los conceptos de bien y servicio por separado. Los bienes, de primero, son tangibles, es decir, podemos tocarlos, verlos, olerlos, degustarlos, oírlos. Es decir, podemos percibirlos con los 5 sentidos clásicos. Poseen una definición consistente del producto. Por ejemplo, al revisar este remedio, Ginkgo biloba extracto estandarizado de 40 miligramos, nos dicen sus especificaciones que tiene dióxido de silicio coloidal, estaternina de palma hidrogenada a 36 grados, lecitina de soya purificada, aceite vegetal, gelatina, glicerol, colorante amarillo número 6, colorante amarillo número 5, colorante rojo número 40, dióxido de titanio, agua purificada. Otra característica es la que la producción es usualmente separada del consumo. Volviendo a revisar este remedio, podemos ver que la fecha de elaboración fue del febrero de 2017 y hoy, siendo marzo de 2019, aún no vence y por lo tanto que puedo consumirlo a tiempo después de lo que ha sido la fecha de elaboración. Puede ser inventariado. Esta es una característica muy particular, puesto que puedo mantener una cifra de la cantidad que se posee tanto en bodegas, en despacho, en tienda, en transporte, etc. Y finalmente, pese a que está orientada al cliente, se tiene una baja interacción con él, puesto que él no participa en la creación del mismo. ¿Qué podemos pensar en el momento de bienes? Bueno, puede ser la televisión, un automóvil, y probablemente en unos cuantos años más podamos encontrar en una tienda retail el traje de Iron Man. Pasemos entonces ahora a los servicios. A diferencia del caso anterior, son productos intangibles. Hemos hablado del caso del servicio de sanitización, así como también podríamos pensar en un servicio de masajes, en el servicio de redes de datos, entre otros. Usualmente son producidos y consumidos al mismo momento. Pensemos en un corte de cabello o en un lavado de automóvil. A menudo es único, puesto que la necesidad es que, aunque sean las mismas, el mismo contexto del lugar altera las variables que no se pueden estandarizar de manera alguna. Existe, aunque en algunos casos de distintas maneras, pero por lo general, un alto grado de interacción con el cliente, puesto que el grado de personalización es importante para el caso de los servicios. Imaginemos entonces una empresa que está dedicada a realizar cumpleaños infantiles y esta se tiene que adaptar a todos los detalles imaginativos que tiene el celebrado. Muy a menudo está basado en el conocimiento. Esto queda bien claro cuando pensamos en lo que son las asesorías o los servicios profesionales.
¿Qué podemos entonces entender por servicios? Pudiésemos pensar en los servicios de comida. Pueden ser también los servicios hospitalarios, los servicios clínicos. Y bueno, cuando tenemos quizás algún problema legal, recorremos a Harvey Specter, un abogado. Revisemos de manera rápida un cuadro comparativo. No va a ser requerido que lo revisemos a profundidad. Ahora, si bien comúnmente hablamos que los bienes y servicios se pudiesen separar, hay que entender algo, que de alguna manera no son 100% puros. Es decir, no existen, o son muy pocos los bienes que son 100% puros, como también los servicios es muy difícil encontrar uno que sea 100% puro. ¿Qué es lo que queremos referirnos con esto? Pensemos en un caso de el automóvil. El automóvil es un bien, puesto que cumple con las características que habíamos nombrado anteriormente. Sin embargo, por sí mismo, el automóvil no nos produce ninguna utilidad. Y es ahí que tiene un servicio. El automóvil, si bien es un bien que podemos tocar, tangible, me entrega un servicio, el cual es movilidad. Y hagamos una comparación de este mismo con lo que puede ser el transporte público, el cual decimos que es un servicio de transporte público. Pero si yo quiero recurrir ya sea a los micros o bien al metro, este tiene que, como hemos dicho recién, tener a un bien tangible. Lo mismo puede ocurrir, por ejemplo, cuando pensamos en un restaurante, en donde el producto es una comida. Y eso es tangible, lo puedo degustar, oler, ver, etc. Sin embargo, hay otras variables que también sujetan si es esto, cómo yo lo voy a evaluar, puesto que voy a evaluar la atención del cliente, la rapidez, etc. Es por ello que decimos que no existen ni bienes ni servicios 100% puros, encontrándose algunos casos quizás más puros para el caso de bienes, por ejemplo, todas las que son joyas de lujo, puesto que si bien me dan un estatus, el estatus no es considerado un servicio. Y por el lado contrario, me refiero a los servicios, pudiésemos encontrar las asesorías. Aunque de una u otra manera, una asesoría termina con un informe, así que también estamos con un grado de un bien tangible, puesto que yo puedo tomar este informe y revisarlo, que está asociado. Es por ello que, como hemos comentado, existen ciertos grados de nivel de pureza, tanto para bienes como servicios. A nosotros, como directores de operaciones, nos es imperante tratar de reconocer en qué grado estamos para el lado de bienes o para el lado de servicios, puesto que esto nos va a permitir mejorar nuestro producto y nuestros servicios. A continuación, vamos a revisar el concepto de procesos. Iniciaremos revisando algunas definiciones. EFQM nos dice que es la secuencia de actividades que van añadiendo valor mientras se produce un determinado producto o servicio a partir de determinadas aportaciones. ISO, que es esta institución que nos genera, por ejemplo, la ISO 9001, la ISO 14001, la 26000, etc. Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Sin embargo, la que vamos a considerar más correcta para este curso es la siguiente. Conjunto de actividades coordinadas para efectuar la producción con la determinación correcta de medios, de acuerdo con los métodos más adecuados para obtener el producto con la máxima calidad, al mínimo costo y el mínimo tiempo. Como podemos reconocer, esta definición incorpora de manera muy evidente el concepto de productividad. Revisemos ahora la composición de un proceso. Un proceso está compuesto por
actividades, que son el conjunto de tareas elementales realizadas por un individuo o también por un grupo de ellos. La tarea es el desarrollo de la actividad en acciones más específicas. El procedimiento es una descripción detallada de una parte del hacer de la organización. Y también vamos a encontrar lo que son las reglas, que es parte de un reglamento interno, como también las normas, que es la estandarización con el medio con mayor o menor grado de obligatoriedad. A continuación vemos un flujograma. Probablemente alguno de ustedes, si trabaja con procesos o manuales de procesos, habrá visto alguno, en el cual en este lado se encuentran los participantes, o sea, quiénes son aquellos que de una u otra manera realizan alguna actividad, las cuales se detallan en estos rieles para este proceso en particular. Y existen ciertos lenguajes, por llamarlo de alguna manera, que me permiten entender de manera más sencilla estos flujogramas. Por ejemplo, acá puedo reconocer este como el inicio. Cuando yo reviso este flujograma, sé que ese nodo verde es un nodo de inicio, como a su vez también podemos encontrar nodos de término. Para este caso, en particular también más de un nodo de término, puesto que un proceso no tiene por qué sí o sí terminar con un único fin. Puede de distinta manera tener una finalización. Encontramos también lo que son las actividades, acá denotadas con un cuadro. Y también tenemos, por ejemplo, nodos de decisiones. Es así que yo, entendiendo este lenguaje, puedo ir fluyendo a través de este flujograma. Vamos a revisar una clasificación distintas clasificaciones de procesos en un inicio. Por su demanda, que puede ser por pedido, por lote o continua. Tecnología, estamos hablando si es que tiene un nivel tecnológico artesanal, si es que ya está mecanizado, significa que estamos incorporando alguna maquinaria, o bien incluso puede llegar a ser automatizado, en donde el grado de la interacción humana es nulo o mínimo. En flujo, cual puede ser en línea, intermitente o por proyecto. Y también el tipo de pedido. Si es por pedido, es decir, que lo genero porque un cliente me lo está solicitando, o bien yo continuamente estoy produciendo esto para tenerlo en un stock de inventario. Dentro de todas las que se vieron, la que probablemente sea más pertinente a estudiar sea la clasificación por flujo. Y vamos a ocupar esta clasificación por flujo, la que es por proyecto, lote o continuo, en donde tenemos que ¿hacia dónde está? Hacia acá. En este sentido va aumentando el volumen productivo. Iniciamos entonces por proyecto. Distintas etapas que se enlazan para realizar un trabajo. Se fabrica una unidad o algunas unidades de producto de características especiales especificadas para el cliente. La variedad del producto es alta. Posee mano de obra con altas habilidades, tipo de tarea no rutinaria. Posee maquinarias y equipos de propósitos generales y alta flexibilidad. ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? Si recordamos, habíamos dicho que el volumen era bajo y acá estamos reconociendo que se fabrica una unidad o alguna solamente. ¿Qué vamos a realizar como proyecto? Por ejemplo, la construcción del Costanera Center o en realidad cualquier proyecto inmobiliario, puesto que se ajusta a las características propias del terreno.
y eso lo hace que sea con un alto nivel de variedad. Las carreteras. ¿Se imaginan un ingeniero civil que va en su cartera de proyectos con un único tipo de carretera? No, no es posible. Las carreteras se tienen que ir ajustando a cada ciudad, a cada terreno en particular. Ojalá, obviamente, intentando que sea lo más recto posible, pero el terreno va a ser quien nos va a definir si se puede o no. Y también podemos reconocer como proyecto a lo que es la instalación de un sistema ERP en la empresa. Puesto que, si bien vienen con distintos módulos los sistemas ERP, acá podemos ver, ya hemos nombrado con anterioridad SAP, el modo financiero, el módulo de Material Management, el de Warehouse, etc., se adapta a las características de cada empresa. Y es la forma organizacional de esta. A continuación entonces tenemos los procesos por lote, en donde se dividen en Job Shop, intermitente, y Flow Shop, en línea. A su vez, Job Shop se divide en taller y en batch. El volumen de productos va aumentando en este sentido. El proceso por lote es entonces, o Job Shop, es el proceso, se producen lotes pequeños en forma intermitente de una amplia variedad de productos. Son una medida con poco o nula estandarización, empleándose equipos de fines generales, los que suelen agruparse en talleres o centros de trabajo en relación a la función que desempeñan. A diferencia de lo que había sido el caso del proyecto, en donde era un único producto, acá al menos ya empiezan a existir lotes pequeños, pero sí existe aún una amplia variedad. ¿Qué podemos encontrar para este caso? Por ejemplo, los servicios de salud, en donde un paciente entra y según los diagnósticos que se le van realizando, va a obtener distintas rutas dentro de los servicios clínicos. El servicio de restaurante, en donde a uno le ofrecen mediante una carta elegir distintos productos, y esto va a significar que la dispersión interna, una vez que esto sea solicitado cocina, sea mayor. Y también tenemos el caso de una imprenta, en donde aquí también el volumen empieza a ser mayor, por lo tanto estamos en una del tipo batch. Procesos por lote, pero flow shop o en línea. Se caracteriza por la fabricación de lotes grandes, con una diversidad de productos muy baja y homogéneos, con una secuencia ordenada de maquinaria, equipo de mano de obra, obteniéndose operaciones lineales. Desde el producto realiza solo un camino recorrido en su proceso de transformación. En estas operaciones, el producto debe estar estandarizado, es decir, conformado en partes que se puedan intercambiar, y en el flujo debe existir una secuencia prescrita entre las estaciones de trabajo. Además, acá subrayemos, es importante, el flujo debe encontrarse balanceado para que ninguna tarea o estación de trabajo retrase a la siguiente. Que esté balanceado significa que cada estación tenga un trabajo lo más uniforme posible. ¿Qué encontramos por Flowshop o en línea? Por ejemplo, el vertido de algún bebestible en las botellas, el lavado de vehículos e incluso también el montaje de vehículos. En ningún caso hay que entender que por línea se va a entender algo sencillo, justamente por lo que habíamos indicado delante del balanceamiento. Para este mismo caso, entendiendo lo que es el montaje de vehículos, podemos definirlo como un flujo lineal. Sin embargo, este está alimentado por distintas etapas, que por lo general también son lineales,
disculpen, ahí sí, para que se permita el ensamblado. Por ejemplo, acá viene un motor y acá va a llegar a este ensamble. Lograr este balanceo de líneas es realmente complejo, puesto que cada una de estas líneas de trabajo debe estar balanceada. Y finalmente vemos el de proceso continuo, en la cual es la producción que se fabrica un único producto. Nos referimos en variedad, no a que se salga solamente uno, puesto que esta es la que tiene el volumen más alto de salida, en la que se utiliza siempre la misma instalación. ¿Qué ejemplos tenemos acá? Por ejemplo, la refinería del petróleo. ¿Qué más también? Acá vemos la mina Chuquicamata. Así que toda explotación minera es un proceso continuo. Y finalmente también tenemos lo que es la generación de energía. Acá vemos como ejemplo una central de paso de esta central hidroeléctrica. Una característica muy particular de los procesos continuos es que el detener la producción significa costos muy elevados. Vamos a realizar también una diferenciación particular para los servicios, puesto que si bien podemos categorizarlo como han sido la definición anterior para manufactura, dado su propia naturaleza, tienen unas caracterizaciones particulares, las cuales son en cuanto al grado de contacto con el cliente, siendo esta alta o baja, o también la forma de producir, siendo como casi manufactura, cliente como participante y el cliente también como un producto. El grado de contacto con el cliente quiere decir un alto grado cuando las demandas son cambiantes, es decir, que no existe una uniformidad en la demanda, por lo tanto yo también me tengo que ir a acercar a este cliente. Requiere personas con buenas habilidades interpersonales. Estamos asociando, estamos teniendo una relación muy directa con el cliente y esto nos obliga a tener habilidades blandas de comunicación muy elevadas. Mayores precios y mejor adaptación. Claro, dado el grado de personalización que significa un alto grado de contacto, los precios tienden a elevarse. Pero esto mismo, al acercarse con el cliente, nos va a permitir generar una mejor adaptación a las necesidades que éste tenga. Por ejemplo, los paquetes de turismo y servicios financieros. No todos queremos ir a los mismos lados de turistas, como tampoco queremos realizar los mismos tipos de actividades o estar en los mismos sitios. Es por ello que el grado de contacto es alto. En contraparte, bajo grado de contacto se puede utilizar cuando no se requiere un contacto, acá está detallado como cara a cara. Los procedimientos son definidos y flujo uniforme. Menores precios y mayor estandarización. Por ejemplo, tenemos Redbank y los operadores móviles. No es muy común que para su servicio de celular usted esté constantemente hablando con un ejecutivo. Quizás ante algún problema que le emerja, ustedes se van a dirigir a ellos, pero no es algo que suceda el día a día. Es así que también existe, según el grado de contacto con el cliente, es mayor, se les llama servicios profesionales. Y cuando es menor el grado de contacto con el cliente, son servicios en masa. Lo que encontramos entre medio son los talleres de servicio. La otra clasificación es cuanto a su forma de producir y entregar. Aquí tenemos la cuasi manufactura, que es una producción de manera muy parecida a la manufactura. Por ejemplo, como son los servicios de mantenimiento, back office de banco, como habíamos hablado también con anterioridad, los operadores móviles, etc. Las características que tienen son productos estándar o sobrepedido. Los bienes físicos dominan sobre el servicio intangible y es de poco contacto e involucramiento con los clientes. Cliente como participante. Aquí hay un alto grado de participación del cliente.
Un ejemplo es la venta al detalle. Los servicios pueden ser sobrepedidos o estándar, y los bienes físicos pueden resultar parte significativa del servicio. Acá un claro ejemplo es el supermercado, en donde nosotros somos quienes atienden a este servicio, pero somos nosotros mismos quienes vamos seleccionando los distintos productos. Es por ello que nosotros somos un participante dentro de esta. Y el cliente como producto, en el cual no significa que estamos produciendo personas, sino que existe un alto involucramiento del cliente y que éste se ejecuta sobre este mismo. Por ejemplo, lo son los salones de belleza, los hospitales, el sastre. Los bienes físicos pueden o no formar parte significativa del servicio y por lo general son sobrepedidos. Ya para ir terminando, vamos a revisar cuáles son los principales problemas en los procesos productivos. En un tipo de flujo que es disperso, el proceso pertinente a utilizar es el de proyecto. Y el principal problema en un proyecto es que hay fechas de entrega comprometidos, fechas de finalización. Cumplir con esta es el principal problema. Un flujo irregular desconectado. El proceso es de tipo taller, ahí está, hay que arreglar la presentación. Acá lo complejo es reconocer los cuellos de botella, porque si bien en un flujo lineal podemos reconocer de manera sencilla cuál es aquel que me produce una menor cantidad y por lo tanto reconocer cuál etapa es la que me hace más lento el proceso, lo que denominamos cuello de botella, en un flujo disperso, acá permítanme ilustrar uno parecido. Ahí vamos. Claro, aquí tenemos algo como un flujo disperso. Detectar este cuello de botella, cuál de estas actividades es la que me ralentiza este balanceamiento, es lo difícil de reconocer. Cuando existe un flujo regular desconectado, la falta de materiales. Cuando el flujo es lineal conectado, es el tiempo, puesto que para poder cumplir tenemos que empezar a recurrir a horas extras, externalizar parte del proceso, etc. Y cuando el flujo es continuo, el mantenimiento, puesto que en todo momento las maquinarias se están utilizando y la única alternativa que tenemos para poder generar mantenimiento es tener maquinaria complementaria, y ustedes pueden entender que realmente significan altos costos. Alumnos, con esto hemos dado término a la segunda clase de lo que es organización y planificación de la producción. A ustedes ahora los dejo invitados a que respondan las siguientes preguntas.